Bueno, bienvenidos. Es récord porque un minuto antes tenemos ya bastante gente y ahora empezará a llegar bastante más en estos minutos de la presentación. Iremos aceptando a distintos... Why am I down as Liliana Restelo Woods? Hello, David. Welcome. Bueno, tenemos con nosotros a la estrella del programa, evidentemente. Tenemos al autor, a David Woods, de la obra que orgullosamente vamos a presentar hoy aquí en el Centro de Estudios Americanos, y todos le agradecemos que esté aquí. Thank you for coming here, David, for explaining this very, very relevant, very, very interesting book that you have written about the life and thought of Vicuña Maquena, Benjamin Vicuña Maquena. We are also very grateful with all the people that is connecting to the event. Va a ser un acto bilingüe, a ver qué tal. Yo lo cierto es que mi bilingüismo brilla por su ausencia, pero sí que puedo defenderme en ambos idiomas. De cualquier modo, la exposición la realizaremos en español. Luego, los asistentes, que en su mayoría son hispanohablantes, aunque también tenemos angloparlantes, muy en línea con el espíritu del evento y de nuestra institución, pueden plantear sus preguntas en español o en inglés. Posiblemente David vaya a responder a todo lo que preguntéis en inglés, pero nosotros, tanto Michelle como yo, como Andrea, aquellos que auspiciamos y sobre todo coordinado el evento, traduciremos si fuese necesario, así que total tranquilidad para con eso. Supongo que seguirá conectando gente. Tenemos el honor de tener con nosotros, como digo, para empezar, al señor David Woods, autor de este magnífico libro. Ahora le va a presentar cómo se debe nuestra investigadora, la profesora Michelle Prehn. Tenemos con nosotros al director del Departamento de Historia y también de la Facultad de Artes Liberales aquí en nuestro campus de Viña, Rodrigo Moreno. Y tenemos con nosotros a investigadores de nuestro centro, tenemos con nosotros a profesores de la universidad, también a investigadores tan relevantes como John Marsh, a nuestra socia e investigadora de la red Hispanic Anglosphere, Graciela Iglesias Rogers, y a muchos también ilustres estudiantes que tienen un enorme interés en la historia global de Chile, la historia de las ideas y de la política del mundo, que en muchas ocasiones tiene su foco en este país que algunos de los que estamos aquí presentes pisamos, ¿no? Aunque muchas veces seamos tan poco conscientes de ello. Así que sin más preámbulos, y si os parece bien, if you don't mind, I will ask to Rodrigo Moreno. Voy a pedir a Rodrigo Moreno que simplemente diga algunas palabras y luego procedemos a seguir el acto con las palabras de Michelle Prehn, que es la gran artífice de este evento, la que lo ha hecho posible, sin ninguna duda. Luego yo estoy preparadísimo para aburriros durante media hora y más adelante nuestro autor David Woods podrá tanto decir lo que quiera decir de su propia hechura, de su propio libro, que como ya adelanto tiene enorme valor, como contestar algunas preguntas que yo le voy a plantear, pero yo no le voy a plantear muchas, porque ¿cuál es la idea? Que el público que está aquí y que va a escuchar mi resumen de su libro y que va a escuchar a David pueda plantearle también preguntas de todo aquello que les haya suscitado interés de la exposición. Así que adelante, hay tiempo y ganas de participar. Os dejo con Rodrigo Moreno. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, en primer lugar, la bienvenida a todos los presentes. Realmente una gran alegría tener la oportunidad de recibir a David y su obra, y también a todos quienes hoy están aquí presentes. Yo tuve la suerte, me acuerdo del año 2010, estaba recordando justamente cómo el tiempo pasa, ¿no? El 2010, cuando nos comunicamos por primera vez
a propósito de la publicación, de la magnífica publicación del bombardeo de del Paraíso, ¿no? En su versión anglosajona, en su versión inglesa. Me acuerdo la reunión, gracias aquí a nuestros queridas Erna, Jorge, que están presentes, Andrea también, de haber hecho ese vínculo, tener la suerte de haber conocido a David en ese momento. Y también el honor que me significó para mí el hecho de que 2 años más tarde, en la edición, en la edición del 2013, la versión, el prefacio en español, de que me lo hayan pedido y que haya podido, ¿cierto?, acceder a ello. El año 2013 se publica entonces la traducción de esta obra. Y la pregunta, y la pregunta que uno se podía hacer inmediatamente, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué este cariño, este amor por Valparaíso? Bueno, hay una historia detrás que tú mismo has contado, David, ¿cierto?, de estos vínculos, y yo también lo sé gracias a Jorge, Erna y Andrea, de que bueno, con tu esposa compraron una casa tan histórica en Lautaro Rosas, que te generó lo que le ha generado a muchos en Valparaíso, que es este vínculo inexplicable, a lo mejor tú después lo puedes explicar, de una cercanía, digamos, de una identificación con el espacio realmente extraordinario. Y eso y el tributo que tú optaste fue precisamente publicar una obra como era en ese momento la historia del bombardeo del Paraíso, el bombardeo de Valparaíso, a partir de la propia experiencia, ya sea en el Foreign Office, ¿cierto? Y todo lo que significaba las fuentes inéditas que hubiese, que aquí no tuviésemos tanto conocimiento. Esa obra la recuerdo perfectamente. Y recuerdo también, estuve revisando, fíjate, unos mensajes, un intercambio que tuvimos el año 2011, o sea, mientras trabajábamos en el prefacio, de que ya tenías la idea de tu segundo libro en ese momento, que era, ¿cierto?, el que se publicó finalmente en 2016, el Valparaíso Bound, ¿no?, el Destino Valparaíso. Tenía esa idea en la cabeza, me preguntaste si considerabas que era viable. Yo como porteño dije, todo lo que haga Valparaíso, bienvenido. Así que bien, y salió publicado en sus versiones inglesa y española el 2016, al menos recuerdo. Y fíjate que pasan los años y ahora nos hace un tercer regalo, y realmente estoy maravillado. Yo he tenido acceso al libro, y la verdad es que un trabajo, bueno, que a esta altura ya nos sorprende, no nos sorprende porque trabajas, en primer lugar, con un profesionalismo que después lo va a trabajar, y lo va a mencionar seguramente Rodrigo Escribano, y va a hacer mención Michelle, y nos hace, y descubres una mirada de un personaje muy conocido en Chile. O sea, escribir sobre Vicuña Maquena probablemente no es, podríamos decir que no es novedoso para la historiografía chilena, pero ver esta dimensión del personaje y su vínculo en la historia, particularmente a propósito de la primera historia que escribiste, que era el bombardeo, o sea, la guerra con España, en la guerra, esa fatídica guerra de 1865-66, que requería apoyos internacionales que se buscaron a veces infructuosamente, y en otras con estas vicisitudes que vivió el personaje. Bueno, esta obra realmente viene a coronar, digo, un trabajo de décadas, ¿no? De décadas del cual la verdad que simplemente tengo que decir infinitas gracias, ¿no? Porque creo que estamos frente a una obra que realmente merece la pena ser leída y ser estudiada. Yo, como director del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la universidad, también tengo el honor y la posibilidad de que sea en esta casa, en esta universidad, el lugar donde finalmente se presente. Siempre la presentación de un libro en una universidad debiese ser o debiese ser una fiesta, en el sentido de que los libros son fruto de investigación, de trabajo académico, de análisis, dedicación de mucho tiempo. A mí me consta lo que ha significado. Tú lo dices, de hecho, en el prólogo, que te tocó este libro con COVID, ¿no? Con pandemia, por lo tanto, con las dificultades propias de la movilidad, ¿no? Pero es un libro que tiene diríamos, tiene un sello académico, y qué mejor que en un espacio académico, en este caso la universidad, sea el lugar propicio para finalmente presentarlo.
Hubiésemos querido que fuese presencial, pero las circunstancias todavía están en proceso de normalización, pero tenemos hoy un público, diríamos, del cual su presencia nos alegra mucho porque le da más realce a este evento. Vuelvo a insistir, como universidad, yo en nombre, en este caso como autoridad, director del Departamento de Historia, pero como amigo, te doy las gracias por estar aquí hoy y por hacernos este magnífico regalo que es esta obra. Y por supuesto que estamos ansiosos de escuchar las primeras noticias de cuál va a ser tu próximo desafío, porque si ya el 2010 nos mostraste el primero, bueno, me imagino que algo vendrá en algún momento. Bueno, muchísimas gracias y dejo con ustedes a Michelle, ¿no? Hola, buenas tardes a todos, buenas noches a Graciela y quienes más están conectados en Inglaterra. Y simplemente quisiera presentarles a la figura de David, a quienes no han tenido el gusto de conocerlo. Después de mí, su editor, Guillermo Burgos, va a decir unas palabras, y por cierto, Rodrigo Escribano, el director del Centro de Estudios Americanos, que va a comentar en profundidad su último libro. David, sin duda, ha tenido un camino que lo ha traído a Valparaíso, pero pasando por múltiples recorridos, partiendo por sus estudios de física. David luego se convirtió en periodista en Londres y luego fue funcionario de información gubernamental en Inglaterra. Asesoró a ministros y también a altos funcionarios de gobierno en la presentación de políticas y en los ámbitos de la energía y el comercio. Luego, en 1983, se trasladó a Ginebra como director de información y portavoz oficial del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que luego, en el 95, se convirtió en la Organización Mundial del Comercio. En 1999, después de 3 años dirigiendo la prensa y los asuntos públicos de un importante banco estadounidense en the City of London, se trasladó de nuevo a Ginebra, donde lanzó y editó una nueva publicación sobre negociaciones comerciales internacionales. La publicación se convirtió posteriormente en una consultoría, a la que también ha dedicado mucho tiempo. En 2008, David Woods y su esposa empezaron a arraigarse en la ciudad de Valparaíso, desde donde hoy nos hablan, en Viña del Mar. Ellos compraron y comenzaron, como explicaba Rodrigo, la restauración de una casa del siglo XIX en el casco histórico de Valparaíso, en el Cerro Alegre. Y desde entonces, ¿verdad?, entre otras actividades, él ha publicado 2 libros en inglés y en español, ya referidos por Rodrigo, ¿verdad? El bombardeo del paraíso en el 2010-2011 y Destino Valparaíso en 2016. Destinados en gran medida a ampliar la comprensión entre los angloparlantes, entre los lectores angloparlantes, del papel desempeñado por los europeos durante y después de la independencia de Chile. Este último libro del que vamos a escuchar hoy, Meteoro, es su primer libro centrado enteramente en una personalidad puramente chilena, pero que como David ha tenido una vocación y una visión global, conectado con las relaciones internacionales en distintas esferas. En él, como nos van a comentar sin duda luego Rodrigo y Guillermo, se agradece su pluma periodística amigable con el lector, así como también su rigor investigativo y su conocimiento y manejo de fuentes y de archivos. Bueno, sin más, ¿verdad? Los dejo ahora con Rodrigo Escribano, que va a analizar su último libro, Meteoro. Bueno, muchísimas gracias, Michelle. Buenas tardes a todos y a todas. Yo en esta intervención que voy a hacer estoy obligado a ser polifacético,
porque voy a hablar primero y muy brevemente como el director de la institución que acoge el evento y después simultáneamente y de manera muchísimo más abundante, voy a tardar como media hora, como un investigador que ha aprendido con el texto y como un lector, la verdad que muy admirado, de verdad, por la calidad, la importancia, el rigor y la amenidad que rebosa este libro que tengo entre mis manos. De hecho, tengo dos. Yo soy muy novato en esto de ser polifacético. No lo era el biografiado, el señor Benjamín Vicuña Mackenna, aquel liberal romántico del siglo XIX que fue agente secreto, hacendado, senador, exiliado, encarcelado, revolucionario, patriota, americanista, nacionalista, candidato presidencial, vástago de la élite, populista, reformador social, agitador, urbanista, intendente, novelista, historiador y periodista. Tampoco desconoce el biógrafo el arte de ser polifacético. Como ya nos ha adelantado Michel, el señor David Woods, aquí presente, ha sido asesor gubernamental, consultor en gestiones de comercio internacional, director informativo de la Organización Mundial del Comercio, periodista y, claro, yo creo que es evidente que podemos decir que también es historiador. Tengo la impresión de que esa experiencia atesorada en cada uno de estos quehaceres tan diversos se plasma muy bien en este escrito. Es un libro que tiene notable valor historiográfico, pero que está narrado, como decía Michel, con la soltura y la sencillez de una crónica periodística. Además, por añadido, a lo largo del texto adivinamos un aire de empatía y de familiaridad del autor para con esa trayectoria de aquel hombre público e hiperactivo absolutamente, que fue Vicuña Mackenna. Entonces, bueno, ahora voy a hablar, me pongo la institución por delante, hablo un momento como director del Centro de Estudios Americanos para declarar que estamos muy orgullosos de acoger la presentación de semejante obra, no solo por la fama que ha atesorado su autor en los últimos años, sino por su contenido y por su naturaleza. Yo creemos en la institución que la naturaleza y el contenido de la obra expresan a la perfección los fines de nuestra institución. En el centro, como reza nuestra web, que os invito a visitar, nos ha quedado muy bonita, tenemos la aspiración de consolidarnos como un espacio académico de vanguardia en el análisis de los problemas que atraviesan todos los días la construcción, porque todavía están en construcción, de esos modernos estados y sociedades de las Américas. Pero es que también anhelamos convertirnos en un foro de deliberación pública, que sea capaz de llevar sus investigadores a sus investigadores y sus investigaciones más allá de los muros de marfil y de cierta complacencia autorreferencial, por no decir petulancia, que en ocasiones rodean el quehacer universitario y la producción universitaria. Ya sabemos que muchos trabajos valiosos de historia no llegan al gran público porque sus argumentos, muchísimas veces, demasiadas, se ven sepultados bajo una escombrera de referencias a pie de página y de jergas difícilmente comprensibles por vanas y pedantes. A estas alturas yo creo que no cabe mucha duda de que la metrificación de la carrera científica y esa excesiva parcelación disciplinar del conocimiento humanístico han logrado que perdamos la capacidad de conectar con la inmensa mayoría de esos lectores. Este libro no tiene ese problema. Está armado de erudición, pero se centra en hilvanar un relato muy ameno, muy comprensible y muy sintético de la vida y de las obras de Vicuña Mackenna. Yo me atrevo a decir que David en esto se aleja a la perfección de una de las manías del biografiado de Vicuña Mackenna, cuyos textos y discursos tendían un poco al barroquismo, a la hipérbole y a la floritura, ¿no? A mí me pasa un poco esto, yo soy un poco Vicuña en todo eso, ¿no? Lo que quiero decir es que este libro es un trabajo analítico de primer nivel, pero también un texto muy capaz de llegar a los grandes públicos y de enseñarles muchísimo respecto al papel de Chile en la historia política, diplomática y sociocultural de las Américas y de Europa también en el siglo XIX. Es decir, que estamos ante una cristalización ejemplar de los objetivos que nos hemos fijado como institución, como centro. Muchas gracias a Michel Brain por organizar el acto, a Rodrigo Moreno por inaugurarlo,
a Graciela Iglesias Rogers por apoyarnos desde la Hispanic Anglosphere, a todos los presentes, alumnos e investigadores interesados en el tema y por supuesto a la editorial Rica Aventura, que aquí está representada por Guillermo Burgos. Todos ellos han hecho esto posible, ¿no? Y gracias sobre todo, evidentemente, a David por regalarnos este trocito no desdeñable de su esfuerzo y su saber. Y bueno, es aquí cuando le pongo una mordaza al director, al que le está cogiendo el gusto al marketing institucional, y dejo que hable un poco el lector. Debo empezar por comentar el título. El título ya se las trae, ¿no? Meteor, cómo una aventura en Nueva York cambió la extraordinaria vida de Benjamín Vicuña Mackenna. El título nos deja muy clara la flema literaria que David le quiere imprimir al texto, pero también además oculta dos cosas. Yo creo que un exceso de modestia por un lado y una metáfora muy sugerente. Lo del exceso de molestia lo digo porque al ir ojeando en la portada podría pareceros que el estudio va a limitarse a contar los 10 meses durante los cuales el protagonista sirvió como agente confidencial de Chile en los Estados Unidos. Esto en un intento por adquirir armamentos y apoyo diplomático para su república, cuyas costas, como muchos sabréis, estaban bloqueadas en ese momento por la escuadra española. Y es verdad que este episodio, que aconteció entre 1865 y 1866, tiene un peso muy significativo en el conjunto de la narración. Pero también es cierto que para contextualizar aquel momento fundamental, David nos termina contando la vida entera de Vicuña Mackenna. Y no sin entregarle al lector pues, muchísimos detalles y análisis respecto a los hitos más relevantes de su formación, de su juventud, también de su carrera intelectual y de su carrera política. Pues al final yo creo que estamos ante una verdadera biografía, que aunque es sintética, también es ambiciosa y omnicomprensiva de la trayectoria de este hombre, de este sujeto tan relevante para entender la historia de la democracia en el mundo atlántico en el siglo XIX. Como os adelantaba, y aquí os voy a hacer un pequeño spoiler, aunque quiero que compréis el libro, el título contiene una metáfora muy significativa, Meteor. Empieza por ahí, ¿no? Meteor. Este es el nombre de la balandra de vapor cuyo fletado promovió un exitoso empresario norteamericano llamado John Murray Forbes. Lo hizo así en 1863, cuando la guerra civil estadounidense estaba en su cenit y la poderosa Alabama, que era una corbeta de los Estados Confederados, se dedicaba a hostigar sistemáticamente a los buques mercantes de los estados del norte. Forbes logró coordinar a varios inversores que estaban comprometidos con la victoria de Lincoln para construir el barco más rápido y maniobrable que hubiese surcado el océano. Y ese fue el Meteor, que no llegó a combatir en la guerra civil, pero que fue una de las naves que Vicuña Mackenna intentó comprar, intentó adquirir para que Chile pudiera hacerle frente a la poderosa flota española que amenazaba sus costas. Luego comentaré la manera en que David nos expone, yo creo que muy brillantemente, los avatares importantísimos que rodearon ese intento de adquisición del buque. Pero si el nombre del Meteor ocupa el centro de esta portada, no es porque este fuera tan sumamente importante en la historia del biografiado, sino porque el autor juega con una analogía que para mí es muy sugerente. El barco más rápido y dinámico de su tiempo, diseñado para atravesar unas aguas que eran procelosas y que estaban plagadas de peligros, al final es utilizado por David como un símbolo de la vida misma de Vicuña Mackenna. Aquel hombre que tuvo una febril actividad política e intelectual, que logró ajustarse a esas aceleradísimas transformaciones de una época en que las costuras del tiempo y del espacio se estaban descosiendo sin remedio. Una época que se definía por la novedad, por el cambio, por la incertidumbre y por las esperanzas utópicas, como estamos empezando a hablar ahora en la asignatura de ideologías, que tenemos aquí algunos buenísimos estudiantes de la misma, como María. Bueno, yo creo que este es el mensaje oculto y sintetizador del título. Vicuña Mackenna fue al universo sociopolítico de Chile y al mundo euroamericano lo que el Meteor fue a la ciencia naval, un pionero que se puso a la vanguardia de las corrientes imparables de la historia. Y esta metáfora, que parece un recurso estético, creo que preside muy eficazmente el relato de nuestro autor y le otorga coherencia y mucha fuerza a su exposición.
Antes de proceder ya sí que sí a comentar las aportaciones concretas de cada epígrafe del libro, me vais a permitir que acuse a David de algo. Le voy a acusar de algo aquí, ante todo el mundo. David, te voy a acusar. Aunque la objetividad es una premisa a la que se atiene con disciplina, el lector se percata muy pronto de que a David Vicuña Mackenna le cae simpático, le cae bien, a David le gusta Vicuña Mackenna, ¿no? Incluso yo hablaría pues, de cierta admiración. Pero esto está lejos de ser un defecto. La simpatía no es lo mismo que la apología, ni mucho menos, todos lo sabéis. También lo sabía muy bien Dilthey, Gadamer y otros exponentes de la escuela hermenéutica. Sabían que la mayor virtud del historiador es su capacidad para familiarizarse con el universo mental del actor al que está estudiando. Otro teórico de la historia, Anton Freudman, nos explica que para ello no basta con un análisis positivo y racional de la evidencia documental. El historiador que de verdad comprende el pasado es aquel que establece una relación empática, casi afectiva, con los personajes cuya acción reconstruye. Me temo en esto, yo lo siento, no importa si son nazis, si son imperialistas o, como en este caso, liberales románticos. El escribiente de historia tiene el deber de comprender sus motivaciones, sus elecciones morales y sus modos de ver. Esta cualidad le sobra a David. Sus descripciones, manteniendo una sanísima distancia y valiéndose de fuentes excelentes, logran transmitir una pasión por el personaje que nos va acercando de manera muy eficaz a la psicología de este. La obra es un ejercicio, lo digo sin empachos, de humanidad dialogante y muy epidérmica, que yo creo que es la esencia de la historiografía. Tiene además el mayor don que puede tener una biografía. Tanto los defensores clásicos del arte biográfico, como Carlyle, como Thomas Carlyle, como también sus más actuales defensores, pues como Isabel Bourdiel, por ejemplo, han alegado que el valor de un texto biográfico reside en su capacidad para lograr que el lector pueda conocer eficazmente el contexto histórico general a través de los eventos que presiden la existencia de un individuo. David logra eso. Las páginas del libro no se limitan a ser una caracterización personal de Vicuña Mackenna. Por el contrario, según le siguen la pista al personaje en sus campañas, en sus viajes, en sus escritos y en sus misiones secretas, nos ponen en contacto con una constelación de ideas, de actores y de escenarios que terminan por componer una verdadera radiografía de las décadas centrales del siglo XIX y del papel que Chile desempeñó en las mismas. Entonces, bueno, en la primera parte del escrito os voy a contar un poco para que os apetezca leerlo más que nada y para que podamos discutir también algunos puntos esenciales. En la primera parte del escrito, que comprende los capítulos 1, 2, 3 y 4, David nos va narrando la vida de Vicuña Mackenna desde su nacimiento en 1831 hasta el advenimiento de la Guerra Hispano-Sudamericana. Como hemos dicho, empieza en 1865. Va un poco más allá, incluso porque en el primer capítulo compone una prosopografía muy interesante que nos explica muy bien la trayectoria de los dos linajes de los que desciende el protagonista. Por un lado estarían los Vicuña, un rancio linaje vasco que se asienta en las redes de poder del Virreinato del Perú y de la Capitanía General de Chile, sobre todo durante el siglo XVIII, como tantos vascos. Y por otro lado están los Mackenna, seguro que hay una manera buena de pronunciarlo en gaélico, pero la desconozco. Los Mackenna, ¿no? Que son un caso no tan poco habitual de irlandeses católicos que huyen del conflicto confesional en su tierra y se suman a los ejércitos del rey de España, ¿no? Además medrando en las milicias de su imperio indiano. Ambas familias tenían una posición acomodada en los tiempos virreinales, pero las dos apoyaron desde un primer momento las emancipaciones republicanas. Y es muy importante que entendamos, o al menos yo creo que David lo demuestra, que las dos familias no estuvieron entre esos grupos elitistas un poco gatopardianos, que quisieron romper los vínculos con el rey de España para reforzar su preeminencia social y sus privilegios corporativos tradicionales. Ese que todo cambie para que todo siga igual no fue del gusto ni de la devoción de los antepasados inmediatos de Vicuña Mackenna. Prueba de ello es la vida de su padre, Francisco Ramón Vicuña, que fue el fundador del Mercurio de Valparaíso, que como todos sabréis, hoy es el periódico en español más antiguo del mundo. Aquí tenemos a alguno de sus columnistas más reputados, ahí está Gonzalo Serrano, ilustre antecesor en la dirección del centro. Pero bueno, fundó este periódico y fue un apoyo fundamental, hablo del padre de Vicuña Mackenna, del constitucionalismo liberal, que estaba en este momento de alguna manera
encabezado por el presidente Francisco Antonio Pinto hasta 1829. Francisco Ramón Vicuña, como digo, el padre de nuestro protagonista, creía con franqueza en una república parlamentarista y federal que rompiese con los statu quo legados por el antiguo régimen. Y esto, pues evidentemente, le valió su exclusión de la alta política cuando esos llamados pelucones se hicieron con el control de las instituciones. Como muchos sabéis, el sistema político que cristaliza con la Constitución de 1833, urdido por Portales y por José Joaquín Prieto, presidió la etapa conocida como la República Conservadora entre 1831 y 1861. Estas fueron décadas de una notable estabilidad política, con solo 3 presidentes que se sucedieron sin sobresaltos prácticamente excesivos: José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Ahora bien, sabemos también que esa estabilidad tuvo un precio. Unos ejecutivos tremendamente poderosos que se imponían al quehacer de las instancias parlamentarias y judiciales en casi todos los supuestos, la continuidad de muchas prerrogativas tradicionales de los grupos de poder corporativo y eclesiástico, y también el acotamiento drástico de los derechos civiles o del sufragio. Estos son algunos ejemplos de cómo funcionaba esto. Os digo esto porque es importante, porque en el seno de este orden conservador, propietarista y centralista, pasa Vicuña Mackenna, como nos cuenta David, sus primeros 30 años de vida. Y lo hizo siendo muy congruente con la postura de su familia y de su padre. David nos expone cómo tuvo la educación, las comodidades materiales y los contactos propios de un vástago de las altas aristocracias republicanas del momento. Pero es verdad que continuó e incluso acentuó la apuesta liberalizadora de sus antecesores, cifrando el futuro de Chile en el triunfo de un constitucionalismo democrático, federal y también secular. La pluma de David nos va llevando por el proceso formativo del protagonista en el Colegio Cueto, en el Instituto Nacional de Santiago, en la Universidad de Chile, donde se termina titulando en Derecho y Ciencia Política en 1849. Y es aquí donde despunta el Vicuña Mackenna activista, que hace amistad con los grandes ideólogos demorrepublicanos de su época, como Miguel Luis Amunátegui, José Victorino Lastarria y, por supuesto, Francisco Bilbao. Según cuenta David, todos estaban inspirados por el advenimiento de esa Segunda República Francesa, que duró muy poquito, y por la evocación romántica de la Revolución Francesa que había hecho Lamartine en su Historia de los Girondinos. El libro nos va detallando cómo el biografiado se implica en la organización de un movimiento que inspira a convocar un proceso constituyente que reedifique el sistema chileno sobre fundamentos liberal radicales. Para ello se convierte Vicuña en uno de los pioneros en la coordinación de instancias de sociabilidad democráticas y revolucionarias, de las que tanta noticia tenemos en nuestro tiempo, ¿no? Y en esa época él participa en el Club de la Igualdad o en la Sociedad de la Igualdad. Y es en este periodo de efervescencia contestataria cuando comienza a darse a conocer como un escritor público, con su labor como editor en periódicos como La Tribuna o con la publicación de trabajos historiográficos como El Sitio de Chillán, que le sirven para difundir un patriotismo romántico y liberal republicano al que él se adscribe, ¿no? Evidentemente, toda esta actividad, que tuvo su catarsis en su implicación en el motín contra el Partido Liberal, o sea, del Partido Liberal contra el gobierno, perdón, va conduciendo a Vicuña Mackenna, termina por conducirle finalmente a un exilio preventivo. Claro, fue un exilio dorado, que casi se pareció más al típico tour euroamericano de los cachorros del patriciado latinoamericano. Pero bueno, cuando David reconstruye, recurriendo a su copioso diario de viajes, el paso de Vicuña Mackenna por México, Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia, lo cierto es que logra despertar en mí ese deseo que tenemos muchos fetichistas del pasado de viajar en el tiempo. Seguimos al joven expatriado por parajes muy peligrosos, como el seno mexicano, que estaban salpicados por esos enfrentamientos civiles que hipotecaban el desarrollo de esa república recién nacida. Luego nos subimos con él a las locomotoras que conectaban esos mercados efervescentes de Norteamérica, ¿no? En unos Estados Unidos que al protagonista le suscitaron impresiones encontradas, para mi sorpresa. Él estaba anonadado con la prosperidad material y el carácter igualitario de la Unión del Norte, pero con una postura algo sombría ante lo que él percibió como una sociedad materialista y algo hipócrita.
Luego cruzamos con el mar. En Reino Unido descubre el mal incipiente pero imparable del pauperismo y su republicanismo comienza a enriquecerse con cierta conciencia obrera. Este hombre es una esponja. También allí pasa un año anodino, pero muy formativo, en el Royal Agricultural College de Chichester, donde se convierte en un experto en la aplicación de modernas técnicas de producción agrícola. Le acompañamos luego al rutilante París del Segundo Imperio, donde tiene ocasión de ponerse al día con la vanguardia de la cultura política del radicalismo europeo y donde rechaza hasta cierto punto solo ese universo jerárquico del monarquismo. Gracias a la prosa de David, nos parece estar contemplando junto a Vicuña Maquena las avenidas, los monumentos públicos y los sistemas de saneamiento de las urbes francesas e italianas. Y también tenemos la impresión de estar contemplando esos cementerios que a Vicuña Maquena siempre le llamaban la atención, que siempre visitaba, para rendirle muchas veces culto a los héroes de las revoluciones liberales de principios de siglo. El libro nos va relatando luego su regreso a Chile, su recaída en las empresas de movilización democratizadora y su nuevo exilio, esta vez totalmente forzoso, a Europa en 1858. En definitiva, reconstruyendo las andanzas de este joven republicano, y esto es lo importante, David nos sumerge en una experiencia personal que da cuenta de los procesos de circulación de saberes científicos, de ideas políticas y de entramados culturales que le estaban dando forma a esas modernidades cruzadas de las Américas y de Europa, del mundo angloparlante y el mundo hispanohablante y francoparlante. Tremendamente interesante. Lo importante aquí, o quisiera yo tengo un par de dudas a este respecto, que le quería hacer a David, ¿no? Que son además dudas caprichosas, muy personales. ¿Hasta qué punto el pensamiento de Vicuña Maquena fue conocido y recibido en Europa? Esto me interesa tremendamente, porque a veces desconocemos la importancia que los republicanos latinoamericanos tuvieron a la hora de inspirar verdaderos movimientos políticos en Europa, como el propio Risorgimento en Italia, ¿no? No sé si sabemos algo de eso, David, nos lo cuentas después si es que quieres. También me interesa mucho pues su viaje con Barros Arana a España en 1860. Lo mencionas, pero me gustaría saber qué opinión le merece al biografiado la sociedad española y el sistema político de aquella monarquía con la que estaba a puntito de estallar el conflicto. Pero bueno, llegamos a la parte central de la obra, ya no os voy a aburrir mucho más, que se dedica a describir el papel de Vicuña Maquena en la guerra hispano-sudamericana. Aquel conflicto, como os he dicho, entre la monarquía española, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia, que estalla entre 1865 y 1866. David nos ofrece algunas evaluaciones de las causas de este conflicto, a las que no les falta un sentido muy penetrante, una capacidad para analizar este fenómeno histórico. Todo comienza cuando en 1862 España envía a una moderna flotilla de vapor a circunnavegar las costas de Sudamérica hasta llegar al Pacífico, ¿no? A la costa norte del Pacífico pretendían llegar a California, ¿no? En el seno de la escuadra viajaba una comisión científica que tenía por objetivo promocionar la ciencia española. Su propósito era analizar y llevar a Europa todo tipo de especímenes botánicos, arqueológicos y zoológicos. Y David en el libro asevera, en línea con la historiografía más desarrollada en este punto, que la comisión fue una mera tapadera para una expedición que tenía objetivos geoestratégicos. Este punto es de principal interés para mí y para el equipo de investigación del proyecto Fondecid Noticias del Viejo Imperio, que está aquí presente, ¿no? Porque juntos además estamos analizando en este momento el impacto que tuvo esta guerra hispano-sudamericana en la opinión pública española. Y respecto a la evaluación de David, cabe apuntar que la comisión científica es que tan poco importante fue en la planificación formal de la Escuadra del Pacífico que casi ni se puede afirmar que fuera una excusa. Simplemente fue un complemento improvisado en los últimos meses a una expedición que se llevaba planificando 2 años en los ministerios de Estado y de Marina. El objetivo del gabinete del gobierno de la Unión Liberal fue en todo momento bastante explícito cuando manda la expedición. España, que estaba en un buen momento económico, quería exhibir ante sus antiguos dominios el poder de sus renovadas fuerzas navales. De modo que las repúblicas de América Latina fuesen dóciles ante los intereses de las numerosas colonias de migrantes españoles que residían en sus capitales y también ante la influencia comercial y diplomática de la propia monarquía, claro está.
De hecho, gracias a nuestras pesquisas de nuestro equipo de investigación, que tanto conocimiento tiene que intercambiar con David, en nuestras pesquisas archivísticas hemos podido saber que el plan venía gestándose desde hacía varias décadas y que había había algunos objetivos tan específicos y concertados como abrir una base naval española en Guayaquil. Las élites de la España isabelina soñaban con reciclar a la monarquía como un imperio marítimo que emulase las técnicas del imperialismo informal practicado por Francia y el Reino Unido. Y para ello era esencial la diplomacia de las cañoneras, o sea, el uso de la marina de guerra como instrumento coercitivo que asegurase la influencia diplomática y económica. Este fue siempre el plan, y con muchos episodios y equívocos que David describe con mucha precisión y maestría, fue lo que terminó conduciendo a la escuadra a ocupar las Islas Guaneras de Perú y a entrar en adelante en un conflicto con Chile y con este. Todo termina, como muchos sabéis, sobre todo los lectores de David, con el bombardeo de Valparaíso y luego con el bombardeo del Callao por parte de la flota española, en lo que a primera vista puede parecer un enfrentamiento errático, torpe y bastante inútil. Sin embargo, aquí quisiera matizar algunas apreciaciones que hace David para que las discutamos y sigamos aportando, ¿no? David subraya el carácter de aventura neocolonial improvisada que tuvo la escuadra y la guerra que le siguió. Yo creo que en el proyecto estamos descubriendo y creemos que tenía poco de improvisada, como he dicho, o de aventura, y que respondía a un plan de muy largo plazo para asegurar esa preeminencia de las monarquías europeas en las nuevas repúblicas latinoamericanas. La ejecución fue desastrosa, eso es evidente, pero el plan respondía a una elaboradísima proyección de la arena internacional que se oponía a la que defendían los americanistas como Vicuña Maquena y que precisaba de un mundo americano organizado en estados soberanos basados en el constitucionalismo democrático y en la solidaridad republicana. Me refiero a ese ideal de Vicuña Maquena contra ese monarquismo europeo que representó la escuadra. Y esto último, este proyecto republicano panamericano de Vicuña Maquena lo refleja magistralmente el libro. La guerra hispano-sudamericana, aunque se limita a una serie de operaciones navales, tuvo una importancia diplomática y geoestratégica de primerísimo orden a escala global. En ella, como en México o en Santo Domingo en la misma época, se dirimía si la hegemonía del mañana les iba a corresponder a las monarquías europeas o a las repúblicas americanas. Y en esa tesitura encontramos al protagonista, que a las alturas de 1865 ya se había consolidado como un periodista, como un historiador y como un diputado de primerísima línea. Esos proyectos democratizadores que él había defendido eran más contundentes que nunca, pero ahora además estaba respaldado por su amistad con el presidente José Joaquín Prieto y por su afinidad con algunos de los proyectos de la fusión liberal-conservadora que éste había llevado al poder. Su fama de patriota, esas inclinaciones demócratas que tenía y esa probada energía que había mostrado en todos sus escritos y en sus campañas públicas, le valió que el ministro de Estado, Álvaro Covarrubias, le nombrase agente confidencial de Chile en los Estados Unidos. ¿Cuál era su objetivo? Ya lo hemos dicho, adquirir armamento y también apoyo diplomático de Washington para enfrentarse a la escuadra, que además ya estaba bloqueando los puertos chilenos. Y entonces David nos describe en unas páginas maravillosas la febril y eficacísima actividad de Vicuña Maquena para promover públicamente la causa americanista. Incluso mientras viaja de Estados Unidos durante su paso por Perú y Panamá, le da tiempo a inclinar para Chile la balanza de la guerra, contribuye a la formación de un gobierno aliado en Perú y también a la agitación antiespañola en Centroamérica. Cuando está en Estados Unidos, una vez llega al país del norte, David nos cuenta cómo Vicuña Maquena, que estaba provisto con muy escasos recursos y operando desde una modestísima pensión neoyorquina, aun con todo es capaz de enfrentarse al contraespionaje español, que era poco amable con él, evidentemente, y al secretario de Estado, William Henry Seward. Ambas instancias estaban presionando para que un Estados Unidos que estaba todavía muy herido por la guerra civil se mantuviera neutral en el conflicto, sin poner en marcha la doctrina Monroe, de la que hoy hemos hablado en nuestra clase de ideologías con los estudiantes que están aquí presentes. El lector queda, yo creo que sobrecogido por la hiperactividad de Vicuña Maquena, que durante este tiempo en Nueva York concede exitosas conferencias en favor de la causa chilena y el republicanismo americano en círculos que eran tan importantes, donde hablaban presidentes, donde hablaban jefes de Estado, como el Travelers Club o el Cooper's Institute de Nueva York.
presiona a la prensa neoyorquina, funda su propio periódico y se mueve también por los bajos y altos fondos de la ciudad, negociando con tratantes, con empresarios y con agentes diplomáticos para conseguir esas armas y esos barcos como el Meteor, ¿no? Todo ello le conduce a ser atacado por la prensa, a verse frustrado por la falta de fondos e incluso de apoyo formal de Chile, e incluso a tener que concurrir a 2 citas judiciales, en una de ellas acusado por conculcar las leyes de neutralidad del país. Esta es la parte central del libro y no os voy a contar nada más, porque quiero que lo compréis, quiero que lo leáis, quiero que os apasionéis como yo me he apasionado consultando cada una de sus páginas. Tampoco voy a decir nada del magnífico epílogo, de 100 páginas, en el que David nos narra el apogeo y el crepúsculo del personaje, que se convierte en artífice fundamental de esa modernidad urbanística, política y militar de Chile, con todas las luces y las sombras que ésta tiene. Así que concluyo invitando a leer y comprar esta obra importantísima y muy grata, y como os digo, muy grata de consultar. Aquí tengo 2 ejemplares. El primero que llegue corriendo a mi oficina se lleva uno. No, porque además Camila es la que más cerca está. Y bueno, dejo la palabra al autor. Yo le he hecho 2 preguntas un poco tontas. Tengo más preguntas, pero antes de pasar a mis preguntas y a las del público, no sé, bueno, perdón, dejo la palabra primero a el representante de la editorial Ricaventura, ¿verdad, Michelle? Sí, muchas gracias, Rodrigo. Guillermo Burgos, el editor de Ricaventura y que tiene una relación con David de hace un muy buen tiempo como su editor acá en Chile y las ediciones bilingües de sus libros, también va a comentar la obra de David. ¿Pero ahí estamos? Perfecto. Ya. Eso. Sí, debo decir que ha sido para mí, bueno, no me voy a referir a la obra porque Rodrigo lo ha hecho magníficamente bien, ha explicado todo lo que tenía que explicar acerca de lo extraordinario del libro. A mí también me gustó muchísimo, y lo pongo en esos términos, muchísimo, en el momento en que David me lo mandó para evaluarlo, entre comillas, porque yo ya sabía que ya viniendo de él debiese ser un muy buen libro, ¿no es cierto? Estaba muy en concordancia con todo el tipo de libros que nosotros publicamos, que fundamentalmente está referido a Chile. Chile y los chilenos, Chile y sus actividades. Y en ese sentido, anteriormente también había tenido la gran oportunidad de publicar cosas de Pedro Bravo Elizondo, que es doctor en literatura latinoamericana, una serie de libros de él, muy, muy interesantes. Así que este libro de David, o estos libros de David que me ha tocado, o he tenido la suerte, o el extraordinario grado de editar, han contribuido a prestigiar más nuestra editorial, que como digo, no es una gran editorial, no es Random House, no es Planeta. Sin embargo, me siento muy orgulloso de nuestra producción, porque hemos tenido la oportunidad de publicar libros que yo no sabría decir que por qué no han sido publicados en otra parte. Sin embargo, son libros extremadamente interesantes. Entre ellos, digamos, una gran colección, que es, digamos, lo que más tiene nuestra editorial, acerca de ferrocarriles, que a todos nos interesan, pero sin embargo nadie lo había hecho previo a nosotros. Y volviendo al trabajo de David, siempre me sorprende positivamente, digamos, por su gran conocimiento que demuestra en el trabajo que él hace. Se nota que haya hecho una investigación muy, muy profunda, que es un agrado, porque de alguna manera, como ya se dijo, lo pone en un idioma, no voy a decir coloquial, pero fácil de leer, interesante para todo el mundo. Y claro,
Hasta ahora nos ha ido muy bien con las ventas de los libros de él. No sé cómo han funcionado sus ventas de los libros en inglés, porque no tengo mucho acceso a aquello, pero he estado contento. Y estoy contento de seguir publicando lo que David nos siga mandando, ¿no es cierto? Que estimo que también serán cosas muy interesantes, sin duda. Como decía Rodrigo, claro, se nota que le gusta Vicuña Maquena, no hay vuelta que darle. Tiene una gran admiración, yo también la tengo, porque en realidad, ¿quién podría no admirar a Benjamín Vicuña Maquena? Que, como diría un muchacho joven, las hizo todas, digamos, en su cortísima vida, digamos, no dejó cosa por hacer. Casi fue presidente de la República. Y siempre pienso, ¿cuánto habría avanzado este país si acaso Vicuña Maquena, por aquellas cosas de la vida, hubiese sido el presidente? ¿No es cierto? Es una pequeña reflexión al respecto. Así que, bueno, eso, Michelle, digamos, es lo que te quisiera decir con respecto a editar los libros de David y decirle, bueno, estamos dispuestos a seguir editando, así que siga produciendo. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Yo quería aprovechar de preguntarte por la tarea de publicar a David en 2 idiomas, poniendo en diálogo públicos lectores hispanohablantes, angloparlantes, y en el fondo también a veces 2 miradas hemisféricas. ¿En qué se han apoyado para las traducciones? ¿Cómo ha sido ese proceso? Mira, bueno, el libro estaba hecho originalmente en inglés, así que es relativamente fácil, digamos, editarlo en su idioma nativo, ¿no es cierto? Lo que nosotros hicimos fue una traducción, que la hizo Edna, una traducción del libro. Podríamos publicar, pero yo no tengo mucho contacto, la verdad se ha dicho, con mercados extranjeros donde colocar el libro. Yo creo que se podría vender en Amazon, ese tipo de plataformas que tienen mucha difusión, pero no tengo mucho contacto con ellos. Tal vez a partir de podría intentar, digamos, internacionalizar más, digamos, los libros. Yo vendo libros en Suecia, lo cual es bastante exótico, porque en realidad a los suecos les interesa muchísimo el tema de nuestros ferrocarriles, lo que mencionaba recién. Tengo otro cliente en Dinamarca que también me compra bastantes libros, pero hasta ahora de los otros libros que he publicado, que los de Pedro Bravo acerca del salitre, los de, que te digo, Cabo de Hornos y cosas del mar y todo eso, no he recibido muchas solicitudes al respecto. Así que sí, es posible que lo hagamos en 2 idiomas, no hay ningún problema en eso. Guillermo, yo, y para el público interesado en adquirir el libro, yo compartí el celular de Guillermo por el chat de Zoom, pero es posible también que Guillermo comparta su dirección, la dirección editorial o correo electrónico, en el fondo para que se dirijan directamente a él. Claro, mira, y tú lo puedes ver todo en la página donde está todo nuestro catálogo. Por supuesto también está este último libro, www.ricaaventura, un nombre bastante fácil, espero, con A, ricaaventura.cl. Ahí podrán encontrar todo el material que hemos publicado hasta ahora. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Guillermo, en el chat encontrarán la página web también. Eso. Y eso. Y bueno, quisiéramos dar la palabra finalmente al autor, ¿cierto? A David, porque tenemos mucho interés en dialogar con él, en recibir muchas preguntas, y queremos que las personas, digamos, que quieran hacer sus preguntas en inglés o en castellano, lo hagan, digamos, como les fluya. Y lo mismo con David, ¿verdad? Probablemente va a preferir responder en inglés, pero podemos ayudarlo entre todos, ¿verdad? Si alguien necesita la traducción. Así que cedo la palabra a David, ¿verdad? Yes.
Thank you very much, Michelle. And as you say, I'm going to speak in English. I'm sorry for that. But I write in English, so maybe that's appropriate. First of all, a few thank yous without making this an Oscar ceremony. I would like to thank the two Rodrigos for a start, Rodrigo Moreno, who I've known for a few years, and Rodrigo Escribano, who I just had the pleasure of meeting, and it was a great pleasure. Thank you very much, Rodrigo, both Rodrigos, for your kind words, but also thank you for giving us this opportunity to launch the book in such an illustrious place. It's quite an honor for me, and really I'm quite touched that you were felt able to give us this opportunity. Also, I'm going to thank Michelle Prane. Why not? She's been a friend now for over 10 years. She was there for my first book, and she's a woman of extraordinary enthusiasm as well as friendship, who has made a lot possible for me, frankly, as an Englishman with no business in Chile whatsoever, to publish these volumes. So thank you very much, Michelle. Guillermo Burgos, who has shown some faith in my writing, and probably foolishly, but anyway, he's very nicely agreed to publish the book, and I think that will continue his work of reinforcing Chile's patrimony, its historical story, especially in the 19th and early 20th centuries, which so much needs guarding and promoting to perhaps a wider audience than professional historians can always get to. This is a book that was written in English, of course, and the fact that you have it in Spanish is largely due to the work of my good friend, Herna Fraley Rauschenberg, who I think is listening in somewhere, who's done a wonderful job, because it isn't easy translating my English prose. And she was helped a little bit, I know, by her husband, Jorge Martinez. So thank you both. The question is, why did I set out on this little journey to talk about a Chilean figure who hadn't any great links with the United Kingdom? It's very much a Spanish story that I've set out here. Unlike the first books that I wrote, which focused very much on the European role played in the history, particularly the independence of Chile. So why would an Englishman who's spoken Spanish, ranges from the bad to the non-existent, take on such a task? Well, the short answer is he's probably insane. The slightly bigger, longer argument is that when he started coming to Chile, indeed, buying a house here, he was disappointed that so little of this fascinating history of Europeans in Chile, and in Peru for that matter, and much of South America, was available to readers in English. If you got past the potted history in Lonely Planet, that was about as far as you would get. And indeed, I didn't find so much modern, often written in Spanish. Now, the other motivation was that
looking at this story of Vicuña Maquena, it was a great story. As a journalist, I couldn't fail to recognize it. I started, as I think has been said, writing a book about the bombardment of Valparaiso. I did it from the standpoint of the diplomats and the businessmen who were in Valparaiso at the time. But there was a subplot, and the subplot was this interesting Chilean character who was sent off to America, to the United States, to win friends for Chile during the war with Spain, and to win enemies for Spain. He was well known as an orator, a brilliant writer, a good journalist. He understood the power of words, and he was sent to win that case in the most important political center in the Americas, and indeed pretty much the world, in New York and in Washington. I started looking at the story because he ended up in court. He made a lot of mistakes. He appeared to be somewhat naive in the way he behaved. And I thought that needed more consideration. The situation he found himself in really revealed some issues that have long been quite dear to my heart, and concern really the way we understand or misunderstand each other across the Atlantic, and I think equally between North and South America. There has been a perpetual failure that I have found and seen at work professionally, the international level particularly, in which Europeans simply do not understand how America works. It's a puzzle, it's an endless puzzle. I mean, we saw it 2 or 3 years ago when a man called Donald Trump was elected as president. We saw it again when he was almost elected president for a second time. We see it when the United States Congress talks about Europe. It's constantly getting it wrong. There's a misunderstanding, an endless clash of understanding across the Atlantic. And I think the story of Vicuña Maquena in New York seemed to suggest that the same misunderstanding was true. There he was, believing, naively perhaps, that the Monroe Doctrine presupposed that if only the US administration was told clearly what was happening down in Chile, it would immediately spring to the defense of that country. It was a reasonable expectation. That's what the Monroe Doctrine appeared to say. What he didn't seem to understand at the time was that there were counterbalancing interests in the United States at the time. There were neutrality laws for a start, which postdated the Monroe Document, the Monroe Doctrine, and which made it thoroughly illegal to seek to fit out naval vessels, to arm them, to go into battle with a country with which the United States was at peace, and the United States was at peace with Spain. So he got a lot wrong. He got twisted and turned into this clash between two different
philosophies, two different sets of requirements and considerations of the United States government, and the fact that this was a year after the end of the Civil War, in which so many people, so many men had died, that the United States was in no mood whatsoever to go back into battle, even for a country on the same continent. It's kind of interesting to play with the notion that there are some similarities between what happened then and what happened and what is happening now in the Ukraine. Not to say, of course, that the very modest damage that was done to Valparaiso when it was bombarded in 1866 is even remotely comparable with the horror that is going on in Ukraine right now. But in a sense, Benjamin Vicuna McKenna understood that he, like Volodymyr Zelensky, that he had to go and sell the case to the United States Congress, to the British Parliament, to the European Parliament in the case of Zelensky, and so on, that in fact a lot could be achieved by doing just that. And of course, Zelensky has done extraordinarily well. And if you read the reports of Vicuna McKenna's speeches in New York, particularly in New York, he overwhelmed and captivated audience after audience. He seemed to speak almost perfect English. He lambasted audiences, very much as Zelensky has done in a sense, showing them that they owed a duty to Chile and to the countries of South America to come to their aid, come to the aid of Chile, come to the aid of Cuba, to Mexico, etc. And he won over the newspapers of New York, and they're not easy to win over. And he, of course, ultimately made some bad decisions with respect to the kind of people he was dealing with when it came to buying arms, buying the Meteor, and so on. He ended up in court, and in any event, by the time the court cases were in play, the bombardment had taken place, and Admiral Castro Mendez Munez was on his way to Peru, to Callao, where, of course, he had a very different experience to the one he had in Valparaiso. So I think the interest for me is certainly that there are some similarities. Another one is that he was such an interesting journalist. His reporting during one of his trips with his wife, in fact, to Europe, took place at the time of the Franco-Prussian War. That, of course, was a terrible conflict with hundreds of thousands of people dead. But he reported it. And he reported it regularly for El Mercurio and Ferrocarril. And he did it brilliantly. Anybody reading those texts that he sent back from Europe could have no doubt that they were reading some of the best journalistic reporting of the time, including the kind of reports that were going back to the United States. Of course, it was a conflict that concerned everybody, concerned every country, and that writing, for me,
was much more interesting than the dozens and dozens of history books that he wrote and all the documents that he put together and so on. And I do recommend those texts to anybody who's interested in how good war reporting could be done. The other point, I guess I'm finishing here. The other point that I wanted to mark was the question of public service. This is really going on to the third part of the book, which covers, of course, Vicuna McKenna's period as Intendente of Santiago, as a senator, as a deputy, and much else. The notion of public service is not a popular one, unfortunately, these days. A lot of young people are driven away towards the private sector rather than taking on jobs which, for me, at least in my career, were always the ones that gave me the most satisfaction. Working in government in London, in an international organization in Geneva, was both fascinating and pleasing and satisfying. And Benjamin Vicuna McKenna showed how public service is done best. He had the personality, the intellect, the organizing ability to get things done. And I think if I was left with anything at the end of researching all these stories of Vicuna McKenna, it was that he got things done, he delivered. Which is sometimes an idea that politicians use without really meaning it. Everything is words. Whereas with Vicuna McKenna, he changed Chile. He did things that were well before his time. He took on causes, he lost some of them. In losing the ones he lost, he still had the respect, extraordinary respect of the people he fought against or the people who opposed him. Okay, the establishment didn't always like him. He was uncomfortable. He was assertive. He was probably a bully, and he was probably extremely difficult to work with, my impression. But he did get things done. And I just wanted to read you something that was written just after his death by excuse my pronunciation, Justo Arteaga Alemparte, was a man who had an even shorter life than Benjamin Vicuna McKenna. And he talks very much about the period as Intendente. And you can find the original in Spanish, of course, but here it is in English. Trying to get over the notion of what the man achieved. And he says this: is there ignorance? Then set up schools. Are the pavements bad? Then renovate the pavements. The people live and die in homes without light, without cleanliness, without healthy hair, but stricken by the air of death. Then let us give homes to the poor. The plague visits Santiago. Then establish isolation hospitals. Rents are rising. Then rechannel the Mapucho River to allow the creation of new neighborhoods. The streets of the city are difficult, then construct wide streets. Water for the irrigation of our fields is diminishing, then explore the sources that feed them.
Is there in Santiago an agglomeration of rocks that gives shelter to debauchery and crime and are an unwelcome presence for a populous neighborhood? Then let us turn the rocks into a promenade. Santa Lucia, of course. Let us make them into a healthy, beautifying, and beautiful panoramas. Artiaga concluded, he is a man who sleeps on his feet, and who can say, without boasting, my rest is the struggle. Well, that's a kind of emotional summing up of a man who did, in my opinion, an awful lot, extraordinary amount, far more than most of us will ever dream of doing. There are my thoughts, Michelle. If there are any questions, happy to try to answer them or continue the discussion as you will. Thank you so much, David. Quisiéramos saber si hay alguna pregunta. En el chat hay una pregunta. Pero también si alguien más quiere hacer su pregunta oralmente, bienvenida sea. Sí, Francisco Barzúa pregunta, David, can we say that Vicuña Maquena was a kind of early geopolitician expert because he was an expert in defense matters, war journalist, geographer, party planner, explorer, expert in international matters? What do you think? I'm sorry, I didn't get the very first words there. Can we take him as an early geopolitician expert? Whether he was early, I don't know. He certainly had an extraordinary grasp of geopolitics, that's for sure. I mean, reading any of his work, and particularly his travels. I mean, I mentioned his reporting of the Franco-Prussian War, but when he was in Europe for the first time, his first period in exile, he described and analyzed the countries of Europe, both in a very colorful way, but also in a very, very interesting, analytical fashion, understanding an enormous amount of the geopolitics of these countries. He seemed to know as much about Europe as most Europeans, and he seemed to understand as much about the relationships between countries in Europe as probably anybody in his time. I would say that even though he had a naivety with respect to his period in the United States, in some senses, he didn't understand the political processes as many of us don't. He didn't understand the political chemistry as many of us don't. But if you read his reporting of the culture that he found in America, in the United States, it's remarkable and extremely perceptive. So yes, I think he was very much a geopolitical character. Hay algunas manos en alto con preguntas. Rodrigo, después está Rodrigo Escribano, Francisco, Cristín y Pablo Guerrero, también Felipe Orellana. Bueno, Michelle, como he hablado el que más, pueden intervenir los otros antes que yo, no hay problema. Y luego ya, si me queda mi tiempo, hago la pregunta yo. Francisco, ya sé, era tu pregunta la de geopolítico, ¿no? Sí, pero quería preguntarle a David en cuanto a que la geopolítica como ciencia fue recién creada a principios del siglo XX, entonces una figura del siglo XIX tan adelantada en términos geopolíticos que quizás fue un pionero en eso en Latinoamérica. En inglés, maybe is that yes,
Vicuña Maquena was a geopolitical expert, but very early, because geopolitics, like science, was founded in the 20th century, not in the 19th century. So maybe he's a pioneer in this kind of studies, no? Yeah, well, I mean, I was answering from the point of view of geopolitics today. Geopolitics existed in the 19th century. All I'm saying is that he was a rather good observer and an analyst of the geopolitics of the time. But I'm not taking a scientific or expert view of that. Thanks. Christine Unfeld, tienes su mano arriba. Y muchas gracias, David. It's a fabulous contribution that you are doing, and I appreciate it so much. Also, Rodrigo's comments, which were quite sophisticated and very true to the letter of your writing. I had a question that goes a little bit in the same direction as Francisco's. I was in Vienna in 2015, and there was a lot of talking about Maquena, Vicuña Maquena. And it was 1815 that solidified the monarchical project in Europe, no? So I was wondering in how far the Vienna Congress, more than 200 years ago, was actually the setting stage for all the thinking, the geopolitical thinking, if you wish, of Vicuña Maquena. And a concomitant question would be, did Vicuña Maquena had a contact, or did he read Alexander von Humboldt's work? Because, I mean, they somehow both coincided, no, with a visit in the United States, and which informed their imaging of the politics and the appreciation of what Latin America was all about. And another concomitant question, in how far is Vicuña Maquena's work, thinking, and journalistic activity part of the conflict that ensued later on in 1879 in the War of the Pacific? I mean, do you think that this had something to do with how he built Chilean conscientiousness and nationalism? I was wondering what your thoughts are, both backwards and forwards, if you wish. Okay, I don't think I'm qualified to answer your first question. I'm afraid it's not. I'm really not a historian of that kind of caliber. Alexander von Humboldt, yes, they met. They met in the last visit that he took to Europe with his wife, it is in the book, and I think they had Vicuña Maquena was fascinated, extremely impressed by having the opportunity to talk to von Humboldt. I'm not whether von Humboldt knew who Vicuña Maquena was, I don't know, but yes, they met, and they had several hours of discussion, I seem to remember, and it is in both in my book, but it's also in much more detail written about by Vicuña Maquena himself. And the other question was forgotten. The other question was, sorry. The War of the Pacific. Oh, the war in the Pacific. Yes, I think that what was striking was, to me, was that he had passed so many years pursuing a sort of Pan-American agenda, seeking to unify the independent South American nations, bring them together to indeed, at the time of the war with Spain, to bring them together against the old empire.
When it came to the Pacific War, however, nobody was more nationalistic and patriotic in their outlook than Vicuna McKenna. It seems to have been a rather extraordinary change of character, as it were. But on the other hand, he always was a patriot, and once that war began, and he seemed to want it to be declared rather more quickly than it actually was, he made life extraordinarily difficult for the administration in its both its challenging its strategy, its tactics, its purchase of arms, the manner in which it sent troops and ships northwards. And he went on, of course, to make very successfully the case for the soldiers, widows and orphans getting the necessary, the right kind of support from Santiago. And indeed his own house became a center for the women, the widows, to come and receive support and help and advice and so on. The Protectora, I think it was called, and Victoria, his wife, his sister also were deeply involved in that. But yes, there was if that's what you're getting at, there was a remarkable change in the way he behaved once the war had started, and his Pan-American views prior to that. I hope that sort of comes somewhere near answering your question. Thank you, David. Yeah, and on top, he was defending British interests, no? In the former Peruvian Southern Territory. So there was a realignment of... Yeah, there certainly were British interests, absolutely. Felipe Orellana, tienes la palabra, y después Pablo Guerrero. Hola, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Ok. Bueno, si es mejor entonces hago la pregunta en inglés. Voy a intentar hacerlo. Lo que quería preguntar básicamente es, wasn't it contradictory that Vicuna McKenna professed democratic and even like working class ideals, being himself part of the economic elite of Chile? Yes, I think he was, but he was. I take it that he was a populist, but not in the populist the terms that we use today. Perhaps he, I think, felt absolutely genuinely that something needed to be done for the workers. And for the most unfortunate in society. And frankly, the whole of the rest of his life suggests that that was genuine, because when he had the chance to take action, to introduce policies, social policies that were supportive, even if they were not necessarily the policies that the establishment would have liked, he went ahead and did it. Which is really why I, made a big point of his ability to get things done and to impose his will in a way that really benefited many, many people. There's a very interesting period of several weeks before he ended his period as intendente, when he forced his bureaucratic colleagues to get on horses and not just look at Santiago City, but go out into the provinces and into the province as a whole. And he went from
village to village, one by one, observing every problem, receiving complaints, looking at schools, looking at rivers, looking at the problems of farmers, and so on and so forth. And when he got back, he insisted that those problems be resolved. And I think they were, in many respects. I find that one example of many in his life, where, okay, yes, you can say he was part of the elite, and indeed, I spend a whole chapter describing that he was part of the elite. There's no question of that. But I think there are statesmen, not too many perhaps, but there are statesmen who rise to the occasion of an opportunity in power to do the right thing for society as a whole. I think he was one of those people. Muchas gracias. Pablo Guerrero, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En honor a optimizar un poco el tiempo, Rodrigo, te pediría por favor si me pudieses traducir. Mi pregunta tiene que ver en torno a este contexto de la guerra hispano-sudamericana, del marcado americanismo de Vicuña Maquena y la visita que hizo a Nueva York. Si existe algún antecedente o podemos saber cuál es la participación que tuvo en la sublevación que experimentó Cuba 2 años después de su visita a Estados Unidos en el 64. Well, thank you very much, Pablo. Gracias, Pablo. He's a researcher in our research project, News of the Old Empire, and he's worried about the same topics as I am. And his question is, basically, if we know what involvement Vicuña Maquena might have had in helping to organize the insurrection that took place in Cuba just 2 years after his stay at New York. Did he have some kind of contacts with Cuban agents? Have you discovered something about this? I can't say I have. He seemed to have contacts with agents from just about everywhere. So I think certainly on his trip, on his voyage north to the United States and then to New York, he certainly, while he was in Panama, had many contacts. But that was rather earlier, I guess, than that you are really referring to. And my research, my reading, did not go further than that. So I can't answer the question. I'm sorry. Well, that's wonderful, because it means that we have much more to discover and to work together, surely. So thank you very much, Pablo, Felipe, Christine, for your questions. I think we have no more time. So, well, Michelle. Bueno, sí, estamos en la hora y si es que no hay más preguntas, quisiéramos de parte, ¿verdad?, de la Universidad Adolfo Ibáñez darle nuestro más sincero agradecimiento, ¿verdad?, a David Woods con toda su generosidad, su tiempo y sobre todo felicitarlo por esta obra que sin duda es una contribución para la misma historiografía chilena, ¿cierto?, abriendo aspectos muy poco explorados de la vida de Benjamín Vicuña Maquena. Sí, bueno, en efecto, yo simplemente decir de nuevo que estamos muy honrados en la institución, que yo creo que las preguntas que ha suscitado, el interés que ha suscitado toda la explicación del libro son sintomáticos de la importancia de la obra. Al final, Christine desde California, ella es querida maestra y profesora de la Universidad de San Diego en California, la University of California San Diego, ha preguntado desde la perspectiva de esa política europeísta monarquista. Hemos tenido preguntas preocupadas por la cuestión de la lucha de clases, hemos tenido preguntas
muy interesadas en esas redes e influencias que tejió Vicuña Maquena, y esto es porque verdaderamente el tema da para todo eso y está tratado de una manera que suscita el interés para los lectores en estos adelantos que os hemos dado del libro. Así que simplemente insistir, la mejor manera de resarciros y de sacar provecho de todo esto, provecho intelectual, es adquirir el libro en la editorial Ricaventura. Ya os ha dejado las referencias Michelle, y esperamos que esto sea el comienzo de algo mucho más importante, que es que el Centro de Estudios Americanos, gracias a trabajos como el de David, se consolide como un nodo muy importante en la investigación de esa angloesfera hispánica, de esos contactos, de esos trasvases, de esas mutuas influencias y de esas tensiones que configuraron los mundos de habla hispana e inglesa en el siglo XIX y también el siglo XX y, por extensión, evidentemente, hoy día siglo XXI. Así que nada más, muchas gracias de nuevo, aplauso para David. Y yo creo que ya sí que podemos ser tan libres como le hubiera gustado a Vicuña Maquena que lo fuéramos todos, ¿no? Muchas gracias a todos, gracias. Thank you. Gracias, David. Thank you, Rodrigo. Gracias. Both A ti, Rodrigos. David. Thank you. Okay. See you now. Gracias a todos, gracias. Felicitaciones, De su asistencia, que me escriba al correo. Perdón, que no lo he dicho. Certificado de asistencia, que me escriba al correo. Algunos nos hacen falta, pero a los que queráis. Oh, it's okay. Sorry. Carlos también. Rodrigo, ¿podrías tal vez proponer la cosa de Sussex? Ah, sí, perdóname, Christine, que con toda la... Sí, Christine Hunefeld, a la que le ha interesado mucho el libro, evidentemente, nos dice que sería una posibilidad nada desdeñable que la versión en inglés del libro fuese enviada a la editorial de Sussex University Press, me has dicho, ¿verdad, Christine? Sussex Academic Press. A Sussex Academic Press, con la que es verdad que desde el Center of Iberian and Latin American Studies de California han publicado bastantes cosas. Entonces, pues para nosotros, vamos, lo hablaremos y lo hablamos con David porque seguro que es una posibilidad muy jugosa y muy interesante. Muchísimas gracias, Christine, por la oferta. Te molestaremos. Y también hablarlo con Guillermo, ¿no? A ver si se puede coordinar con Michelle también, ¿no? Una publicación en inglés que me parecería muy importante tener. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, estamos en contacto y compartimos los emails a través de Rodrigo. Nos interesa tanto, de hecho, que, bueno, de hecho, estas semanas que vienen vamos a intentar armar un proyecto núcleo que conceden aquí en Chile, con todas las dinámicas de investigación y de trabajo que tenemos en torno a estos personajes que vinculan mundo anglosajón, mundo hispanohablante durante el siglo XIX, pues vamos a intentar presentar un proyecto coherente. Entonces, ese tipo de iniciativas son maravillosas. Y si tú te unes al carro, Christine, estaríamos maravillados. Así que te escribiremos y es muy jugosa la oferta que haces, por decirlo en términos empresariales que suenan muy feos por otra parte. Así que nada, genial. Gracias. Y gracias a David de nuevo y gracias a todos y seguimos en contacto. Esto es simplemente una actividad de base para seguir conociendo y creando una red importante de saberes y de personas. Así que bueno, gracias. Voy a desconectar, que yo tengo ahora clases y ayudantías, pero ha sido un placer. Chao.